La conquista de América fue uno de los episodios más trascendentales de la historia universal, un encuentro entre dos mundos que transformó para siempre el destino de la humanidad. El navegante genovés Cristóbal Colón propuso una idea revolucionaria: llegar a las Indias navegando hacia Occidente, cruzando el desconocido Océano Atlántico. Tras años de rechazo en distintas cortes europeas, Colón obtuvo el apoyo de los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes vieron en su proyecto una oportunidad estratégica y espiritual. En 1492, con 3 embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña, partió del puerto de Palos de la Frontera en una expedición que cambiaría el curso del mundo. El 12 de octubre de ese año, Colón y su tripulación avistaron tierra. Habían llegado al continente americano, aunque él creyó hasta su muerte haber alcanzado las costas orientales de Asia. Aquel descubrimiento marcó el inicio de la conquista y colonización del Nuevo Mundo. España se convirtió en la potencia más poderosa del planeta, extendiendo su lengua, su fe y su cultura a lo largo del continente. Introducción: los viajes de Cristóbal Colón y el encuentro de dos mundos. En el siglo XV, Europa comenzaba a emerger de la Edad Media hacia un horizonte de descubrimientos, comercio y ambiciones imperiales. Las rutas tradicionales hacia Oriente, dominadas por las potencias musulmanas, se habían vuelto cada vez más difíciles y costosas. Las especias, el oro y la seda se convirtieron en los símbolos de una prosperidad que las coronas europeas ansiaban alcanzar sin intermediarios. En ese contexto, un navegante genovés de origen incierto y ambición desmesurada empezó a imaginar una empresa que transformaría la historia humana: llegar a Asia navegando hacia el oeste. Su nombre era Cristóbal Colón. Colón nació en Génova alrededor de 1451, en el seno de una familia de tejedores. Desde joven se interesó por el mar y las rutas comerciales. Navegó por el Mediterráneo, trabajó para casas mercantiles genovesas y residió un tiempo en Portugal, donde estudió mapas, leyó crónicas y escuchó relatos sobre tierras desconocidas más allá del Atlántico. Portugal era entonces la vanguardia de la exploración marítima, y Colón comprendió que los océanos eran el nuevo escenario de poder. Sin embargo, mientras los portugueses buscaban rodear África para llegar a las Indias Orientales, él concebía una idea más audaz: alcanzar el Oriente por Occidente. A lo largo de los años 1480, presentó su proyecto al rey Juan II de Portugal, pero fue rechazado. Los cálculos de Colón sobre la distancia hasta Asia eran erróneos. Subestimaba el tamaño del planeta y creía que Japón estaba a unas pocas semanas de navegación. Cuando todo parecía perdido, se trasladó a Castilla y ofreció su propuesta a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Tras largas negociaciones, y gracias al apoyo de religiosos como Fray Juan Pérez, consiguió ser recibido nuevamente en 1492, el mismo año en que el reino nazarí de Granada cayó y culminó la Reconquista. España, ahora unificada y victoriosa, buscaba nuevos horizontes. El 17 de abril de 1492, los monarcas firmaron las capitulaciones de Santa Fe, concediendo a Colón el título de almirante del mar Océano, virrey y gobernador de las tierras descubiertas, además de una 10ª parte de los beneficios. Con 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, y una tripulación de unos 90 hombres, zarpó del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. Durante semanas, las carabelas avanzaron por el Atlántico sin avistar tierra. La moral decayó y hubo rumores de motín. Colón mantuvo la fe, convencido de estar a punto de llegar a Zipango, como se llamaba a Japón. Finalmente, en la madrugada del 12 de octubre de 1492, un marinero llamado Rodrigo de Triana divisó tierra. Habían llegado a una isla del archipiélago de las Bahamas, a la que Colón llamó San Salvador. Creyendo estar en las Indias, llamó indios a sus habitantes. Desde allí exploró otras islas, entre ellas Cuba y la Española, maravillado por los paisajes tropicales, los metales preciosos y las costumbres de los pueblos nativos. En diciembre de ese mismo año, la Santa María encalló frente a las costas de la Española, obligando a Colón a dejar parte de sus hombres en un pequeño fuerte llamado La Navidad, el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo. Convencido del éxito, emprendió el regreso en enero de 1493.
Llegó a Lisboa el 4 de marzo y luego a Barcelona, donde fue recibido con honores por los reyes católicos. Su nombre se convirtió en sinónimo de gloria. Había abierto una puerta que no volvería a cerrarse. El éxito del primer viaje despertó un fervor sin precedentes. España se apresuró a organizar una segunda expedición, esta vez de carácter colonizador. El objetivo ya no era solo explorar, sino poblar y explotar las nuevas tierras. El 25 de septiembre de 1493, Colón zarpó de Cádiz al mando de 17 barcos y más de 1.200 hombres, entre ellos soldados, artesanos, religiosos y funcionarios reales. Llevaban semillas, animales domésticos y herramientas, símbolos de una conquista que ya no era espiritual ni científica, sino imperial. Durante esta travesía descubrió las Antillas Menores, entre ellas Dominica y Guadalupe, y finalmente llegó nuevamente a la Española, donde halló destruido el fuerte de la Navidad y a todos sus hombres muertos. En su lugar fundó una nueva colonia, la Isabela, primera ciudad europea permanente en América. Sin embargo, el sueño pronto se tornó en caos. Las enfermedades tropicales, el hambre y la falta de disciplina desataron conflictos entre colonos. Las promesas de oro se desvanecieron. Colón, que carecía de habilidades políticas, enfrentó rebeliones y tuvo que imponer castigos severos. A medida que la situación empeoraba, comenzaron las tensiones con los pueblos nativos. Las exigencias de tributo y la búsqueda desesperada de metales preciosos llevaron a enfrentamientos violentos. Los taínos fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas y el sistema de repartimientos sentó las bases del futuro modelo de explotación colonial. Mientras tanto, Colón continuó explorando las costas de Cuba y Jamaica, convencido de haber alcanzado las islas orientales de Asia. Su obsesión por demostrar que tenía razón lo cegó ante la evidencia de que se encontraba frente a un continente desconocido. En 1496 regresó a España, desgastado y enfermo, pero aún con esperanzas. Presentó sus informes ante los reyes católicos, quienes, aunque satisfechos por la expansión territorial, empezaban a dudar de su capacidad para gobernar. El sueño del navegante genovés comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la realidad colonial. A pesar de las dificultades, Colón logró organizar un tercer viaje en 1498. Esta vez partió desde Sanlúcar de Barrameda con 6 navíos, buscando una ruta más meridional. Fue entonces cuando por primera vez alcanzó el continente americano, llegando a la desembocadura del Orinoco, en la actual Venezuela. El caudal inmenso del río le hizo sospechar que se hallaba ante una masa continental, pero interpretó aquel hallazgo como la proximidad del paraíso terrenal descrito en las Escrituras. Desde allí navegó hacia la Española, donde encontró una colonia sumida en la anarquía. Los colonos lo acusaban de abuso de poder y los reyes, alarmados por las quejas, enviaron a Francisco de Bobadilla para investigar. Colón fue arrestado, encadenado y enviado de regreso a España en 1500. Aunque Isabel y Fernando ordenaron su liberación poco después, el mito del descubridor había comenzado a desmoronarse. Su autoridad fue revocada y su reputación empañada por las denuncias de crueldad y mala administración. Aún así, en 1502 obtuvo permiso para un cuarto y último viaje, con el objetivo de encontrar un paso hacia Asia. Zarpó de Cádiz con 4 naves y exploró las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, enfrentando tormentas, motines y naufragios. Durante meses sufrió penurias extremas, varado en Jamaica y abandonado por la corona. Sus hombres enfermaron y Colón, envejecido y enfermo de gota, comprendió que su sueño había terminado. Regresó a España en noviembre de 1504, justo después de la muerte de la reina Isabel. Los últimos años de su vida los pasó en Valladolid, tratando en vano de recuperar sus títulos y riquezas. Murió el 20 de mayo de 1506, sin saber que había descubierto un continente entero. Para él, el Nuevo Mundo nunca existió. Murió convencido de haber llegado a las Indias Orientales. Sin embargo, su travesía marcó el punto de inflexión más grande de la historia moderna. La geografía, la economía, la religión y la identidad del planeta cambiarían para siempre. Mientras las carabelas españolas seguían surcando el Atlántico en busca de nuevas tierras, un nombre empezaba a resonar en los mapas de Europa: Américo Vespuccio, el navegante florentino que comprendió lo que Colón nunca imaginó.
Las tierras recién descubiertas no eran Asia, sino un continente nuevo. En los años siguientes, ese continente llevaría su nombre, América. Los imperios precolombinos antes de la llegada europea, antes de que las velas castellanas recortaran el horizonte del Caribe, América ya era un continente lleno de civilizaciones antiguas, refinadas y poderosas. Durante milenios, pueblos diversos habían levantado ciudades, templos y redes de comercio que rivalizaban en complejidad con las de Europa o Asia. En los altos valles de México, las selvas de Centroamérica y las cumbres andinas del sur, los aztecas, los mayas y los incas dominaban territorios vastos, sostenidos por una organización política y religiosa que hacía del poder una forma de culto. Cuando los europeos llegaron, encontraron imperios que habían florecido y caído mucho antes de que se escribiera su propia historia. En el corazón del Valle de México se alzaba el imperio azteca o mexica, un pueblo que había migrado desde el norte en el siglo XIII, guiado por un dios guerrero llamado Huitzilopochtli. Tras siglos de peregrinación se establecieron en un islote del lago de Texcoco, donde, según la leyenda, vieron un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Allí fundaron su capital, Tenochtitlán, en 1325. Desde ese lugar comenzaron una expansión militar y económica que los llevó a dominar casi todo el centro de Mesoamérica. Su sistema estaba basado en alianzas estratégicas y tributos exigidos a los pueblos conquistados. La llamada Triple Alianza, formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, convirtió a los aztecas en la potencia más formidable del continente. Tenochtitlán, construida sobre una serie de islas artificiales y unida a tierra firme por calzadas y acueductos, era una ciudad asombrosa. Los cronistas españoles que la conocieron hablaban de mercados donde se reunían decenas de miles de personas, de templos piramidales que se alzaban hacia el cielo y de una organización urbana que superaba a muchas ciudades europeas de su tiempo. El templo mayor, dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc, dios de la lluvia, era el corazón espiritual del imperio. Allí se realizaban sacrificios humanos que, más allá del horror que inspiraron en los europeos, tenían un profundo sentido religioso: mantener el equilibrio cósmico y asegurar el movimiento del sol. El poder del emperador, o Hueytlatoani, era absoluto. Gobernaba con autoridad militar y religiosa, asistido por sacerdotes, nobles y guerreros. En la cúspide de este sistema se encontraba Moctezuma II, quien en 1502 heredó un imperio vasto y próspero, pero sostenido sobre la opresión de los pueblos sometidos. Ese resentimiento interno sería, años después, una de las grietas que permitirían su caída. Al sur del territorio azteca, entre las selvas del actual Yucatán, Guatemala y Honduras, sobrevivían los últimos vestigios de otra gran civilización, los mayas. Su apogeo se había dado muchos siglos antes, entre los años 250 y 900 de nuestra era, cuando ciudades como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul dominaron el paisaje mesoamericano. Los mayas habían desarrollado un sistema de escritura jeroglífica, conocimientos astronómicos precisos y una arquitectura monumental que reflejaba su visión del universo. Cada ciudad-estado era independiente y estaba gobernada por una élite sacerdotal y guerrera. La religión impregnaba cada aspecto de la vida: el tiempo, los rituales, los sacrificios, la guerra. Su calendario de 365 días, basado en la observación del movimiento solar y estelar, era tan exacto como el calendario gregoriano que siglos después adoptaría Europa. A partir del siglo X, las grandes urbes mayas del período clásico colapsaron por causas aún debatidas: guerras internas, agotamiento agrícola, sequías prolongadas o sobrepoblación. Sin embargo, el legado maya no desapareció. Ciudades posteriores, como Chichén Itzá y Mayapán, continuaron su tradición cultural, y cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, aún hallaron comunidades mayas organizadas y resistentes en las profundidades de la selva. Su conocimiento de las estrellas, la matemática y la arquitectura sobrevivió al paso del tiempo, inscrito en piedra y en códices que el fuego de la conquista casi borró por completo. Más allá del Istmo de Panamá, en el otro extremo del continente, se alzaba el Imperio Inca, un coloso que dominaba la cordillera de los Andes y extendía su autoridad sobre más de 3.000 kilómetros, desde el actual Ecuador hasta Chile.
Su capital, Cuzco, era considerada el ombligo del mundo, un centro sagrado trazado según un plan geométrico y simbólico que reflejaba el orden cósmico. Los incas habían logrado lo que pocas civilizaciones sin escritura fonética alcanzaron: unificar a decenas de pueblos distintos bajo una administración eficiente y centralizada. La figura del Sapa Inca, descendiente del dios Sol Inti, encarnaba tanto el poder político como el espiritual. Su palabra era ley y su imagen venerada como divina. El secreto del poder incaico residía en su organización. A través del sistema del Ayllu, las comunidades campesinas compartían tierras y trabajo colectivo. Las cosechas eran distribuidas según las necesidades del Estado, los templos y los pueblos. Cada provincia estaba conectada a Cuzco mediante una red de caminos, el Capac Ñan, que atravesaba montañas, desiertos y valles. A lo largo de esos caminos, los chasquis, mensajeros que corrían grandes distancias, transmitían órdenes y noticias utilizando quipus, cuerdas con nudos de colores que registraban información numérica. En una época sin ruedas ni bestias de carga grandes, los incas lograron articular un imperio tan extenso como el romano. Su arquitectura, basada en el trabajo de bloques de piedra perfectamente ensamblados sin mortero, reflejaba una maestría técnica impresionante. Fortalezas como Sacsayhuamán, templos como el Coricancha y ciudades como Machu Picchu ocultas entre montañas simbolizaban el poder y la espiritualidad del Estado. Pero el esplendor del Tahuantinsuyo también escondía fragilidades. El sistema de sucesión del Inca no estaba claramente definido, y las disputas dinásticas solían desembocar en guerras civiles. En los años previos a la llegada de los europeos, el imperio se hallaba dividido por un conflicto entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, hijos del difunto emperador Huayna Cápac. Esa guerra fratricida debilitó las estructuras políticas y militares del Tahuantinsuyo justo antes de que los hombres de Francisco Pizarro desembarcaran en sus costas. El destino del último gran imperio de Sudamérica quedó sellado antes de que se disparara una sola arma. Mientras tanto, en otras regiones del continente, florecían civilizaciones menores pero no menos complejas. En el actual territorio de Colombia, los muiscas cultivaban oro con una precisión artística extraordinaria y practicaban rituales que inspirarían la leyenda de El Dorado. En el norte, los toltecas habían dejado su huella en las esculturas de Tula y en la mitología de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada que siglos más tarde sería recordado por los aztecas como una deidad que prometía regresar desde el oriente. En las llanuras del norte argentino, en los desiertos de Chile o en las selvas del Amazonas, centenares de pueblos mantenían sus propias estructuras sociales, creencias y lenguas, formando un mosaico humano tan vasto como el propio continente. América, en vísperas del contacto europeo, era un mundo pleno, diverso y autosuficiente. Desde las terrazas agrícolas de los Andes hasta los templos escalonados del altiplano mexicano, desde los cenotes sagrados de Yucatán hasta las redes de intercambio que cruzaban el Caribe, todo respondía a una lógica distinta, ajena a la ambición mercantil de Europa. Las sociedades americanas no necesitaban descubrir el mundo. Lo habitaban desde hacía miles de años. Y mientras el sol caía sobre las pirámides de Tenochtitlán y los quipus de Cuzco seguían registrando la vida de un imperio en equilibrio, en el otro lado del océano, los reyes de Castilla y Aragón se preparaban para enviar nuevas expediciones. El tiempo del aislamiento había terminado. La llegada de los conquistadores. Cuando las noticias sobre los descubrimientos de Cristóbal Colón se extendieron por Europa, la fiebre de la conquista se apoderó de los reinos ibéricos. En pocas décadas, una generación de hombres endurecidos por la guerra, movidos por la fe, la ambición y la gloria personal, cruzó el océano para reclamar en nombre de la corona española las tierras y los tesoros del Nuevo Mundo. Eran soldados, aventureros y visionarios, pero también oportunistas que veían en América una promesa de fortuna y poder. Entre ellos destacaron 3 nombres que se convertirían en sinónimo de conquista y tragedia: Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Pedro de Alvarado. Nacido en Medellín, Extremadura, en 1485, Hernán Cortés creció en una familia de hidalgos sin fortuna. Estudió leyes en Salamanca, pero abandonó pronto los estudios para buscar oportunidades en el Nuevo Mundo. En 1504 viajó a la Española y años después participó en la conquista de Cuba, donde se ganó la confianza del gobernador Diego Velázquez.
Astuto, carismático y ambicioso, Cortés era un hombre que comprendía que la historia se escribía con audacia. En 1518, Velázquez le otorgó el mando de una expedición hacia el continente, aunque pronto se arrepintió. Cortés, desobedeciendo órdenes, zarpó por su cuenta el 10 de febrero de 1519 con 11 barcos, alrededor de 500 hombres, algunos caballos y un puñado de cañones. Desembarcó en las costas de Veracruz, donde fundó una villa en nombre del rey y estableció el primer cabildo de la América continental. Esa decisión selló su independencia política frente a Cuba. Al poco tiempo, conoció a una mujer que cambiaría el curso de la historia, Malinali Tenepatl, conocida por los españoles como la Malinche, hablaba náhuatl y maya y se convirtió en intérprete, consejera y aliada estratégica. Gracias a ella, Cortés estableció contacto con los pueblos sometidos al dominio mexica y forjó alianzas con enemigos de los aztecas, como los tlaxcaltecas. Su genio militar y su capacidad para explotar las divisiones internas le permitieron avanzar hacia el corazón del imperio más poderoso de Mesoamérica. En noviembre de 1519 llegó a Tenochtitlán, donde fue recibido por el emperador Moctezuma II. Lo que comenzó como un encuentro diplomático derivó en una ocupación militar. Cortés tomó prisionero al emperador y utilizó su figura como herramienta de control. Sin embargo, la llegada de refuerzos desde Cuba al mando de Pánfilo de Narváez lo obligó a abandonar temporalmente la ciudad. Regresó poco después, pero el ambiente había cambiado. La violencia estalló. En 1520, durante una revuelta, Moctezuma fue asesinado y los españoles fueron expulsados en la llamada Noche Triste. Cortés no se rindió. Reorganizó sus fuerzas, estableció un asedio prolongado y, con ayuda de sus aliados indígenas, conquistó la ciudad el 13 de agosto de 1521. Tenochtitlán fue arrasada y sobre sus ruinas nació la Ciudad de México, capital del nuevo virreinato de la Nueva España. Mientras Cortés consolidaba su dominio en el norte, otro extremeño, Francisco Pizarro, soñaba con riquezas aún mayores. Nacido en Trujillo hacia 1478, era hijo ilegítimo y analfabeto. Sirvió en expediciones en Panamá junto a Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Mar del Sur, el Océano Pacífico. En esas tierras oyó hablar de un reino fabuloso al sur, lleno de oro y gobernado por un monarca todopoderoso. Decidido a encontrarlo, organizó varias expediciones entre 1524 y 1531, enfrentando hambre, enfermedades y motines. Finalmente llegó a las costas del actual Perú, donde fue recibido por emisarios del Imperio Inca. Los presentes de oro que le ofrecieron confirmaron sus sospechas. Había encontrado la tierra de las leyendas. Con el apoyo del rey Carlos I y la firma de la capitulación de Toledo en 1529, Pizarro obtuvo el derecho de conquistar y gobernar aquellas tierras. Partió de Panamá con poco más de 180 hombres, 27 caballos y 4 cañones. En 1532 llegó a Cajamarca, donde se encontraba el emperador Atahualpa, vencedor reciente de una guerra civil contra su hermano Huáscar. Pizarro lo invitó a un encuentro, aparentando respeto. Pero durante la reunión, los españoles lanzaron una emboscada. Miles de incas fueron masacrados y Atahualpa fue capturado. A cambio de su libertad, el emperador ofreció llenar una habitación con oro y plata. Cumplió su promesa, pero fue ejecutado igualmente, estrangulado el 26 de julio de 1533. Pizarro marchó hacia Cuzco, la capital sagrada, y la tomó sin resistencia. Sobre sus templos levantó iglesias, y sobre el orden solar del Tahuantinsuyo impuso la cruz cristiana. En 1535 fundó la ciudad de los Reyes, hoy Lima, desde donde administró su dominio. Sin embargo, la codicia y las rivalidades entre conquistadores pronto se volvieron contra él. En 1541 fue asesinado en su propia casa por los partidarios de Diego de Almagro, su antiguo socio. Su cuerpo quedó abandonado en las calles de Lima, mientras el imperio que había conquistado comenzaba a fragmentarse bajo la administración de la corona. Además de la infame leyenda de su comandante, entre los hombres de Cortés destacaba uno por su ferocidad y arrojo: Pedro de Alvarado, nacido en Badajoz hacia 1485. Rubio, de ojos claros y temperamento impulsivo, los indígenas lo apodaron Tonatiuh, el dios del sol.
participó en la conquista de México y fue uno de los capitanes más temidos. Tras la caída de Tenochtitlán, Colón lo envió a someter a Guatemala y El Salvador. Allí, Alvarado demostró una brutalidad implacable. En 1524, en la batalla de Quetzaltenango, enfrentó a los quiche comandados por su señor Tecún Umán, quien, según la leyenda, murió enfrentando al propio Alvarado en combate singular. Las campañas de Alvarado extendieron el dominio español sobre buena parte de Centroamérica. Fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, que se convertiría en el núcleo político de la región, pero su ambición no conocía límites. Intentó participar en la conquista del Perú, aunque fue rechazado por Pizarro. Luego emprendió una expedición hacia Quito, donde murió en 1541, aplastado por un caballo durante un accidente militar. Su figura quedó marcada por el contraste entre su valor y su crueldad, símbolo de una época en la que la conquista se confundía con la destrucción. En apenas medio siglo, la corona española había pasado de un puñado de expediciones inciertas a controlar un continente entero. Los conquistadores fueron recompensados con títulos, encomiendas y fama, pero también dejaron tras de sí un mundo en ruinas y una nueva sociedad en gestación. Las pirámides se convirtieron en iglesias, los caminos en rutas imperiales, y los antiguos dioses fueron sustituidos por el crucifijo y la espada. América había sido conquistada, pero el costo de esa victoria apenas empezaba a escribirse. La caída del Imperio Azteca. En 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas del Golfo de México, el Imperio Azteca se hallaba en el apogeo de su poder. Desde su capital, Tenochtitlán, una ciudad de canales, calzadas y templos piramidales, el emperador Moctezuma II gobernaba a millones de súbditos. Sus ejércitos habían sometido a casi todos los pueblos del Valle Central y del Altiplano, desde Veracruz hasta Oaxaca, y los tributos fluían en caravanas interminables de oro, jade, cacao y plumas de quetzal. Pero aquella prosperidad estaba sostenida sobre un equilibrio precario. El resentimiento de los pueblos oprimidos, la rigidez de su religión guerrera y la fe ciega en presagios que anunciaban el fin de los tiempos. Desde el oriente, los vientos traían rumores. Pescadores y mercaderes aseguraban haber visto torres flotantes moviéndose sobre el mar. Moctezuma, inquieto, consultó a sus sacerdotes y astrónomos. Los augurios eran sombríos. Algunos recordaban una antigua profecía, el regreso del dios Quetzalcóatl, el señor de la sabiduría, exiliado siglos atrás, que habría de volver por el oriente. Cuando Cortés llegó con sus hombres, las armas de fuego, los caballos y las corazas brillantes parecían confirmar la profecía. Moctezuma creyó enfrentarse a seres divinos. Cortés, en cambio, comprendió que el mito podía volverse su mejor aliado. El avance español hacia el interior fue metódico y calculado. En su camino, Cortés estableció contacto con los totonacas y los tlaxcaltecas, enemigos históricos de los mexicas. A través de la diplomacia y la amenaza, logró sellar alianzas cruciales. Los tlaxcaltecas, que habían resistido durante décadas el poder de Tenochtitlán, vieron en los recién llegados la oportunidad de vengarse. Miles de sus guerreros se unieron al contingente español, transformando una fuerza de apenas 500 hombres en un ejército de invasión. El 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus aliados entraron en Tenochtitlán. Moctezuma los recibió con honor, ofreciéndoles alojamiento en el palacio de Axayácatl, su padre. Los cronistas describieron la capital como una urbe prodigiosa, construida sobre el lago de Texcoco, con calzadas que la conectaban al continente y canales donde transitaban canoas cargadas de flores, alimentos y mercancías. Los españoles quedaron deslumbrados ante su grandeza, pero bajo la aparente cordialidad, ambos bandos desconfiaban el uno del otro. Poco después de su llegada, Cortés hizo prisionero a Moctezuma bajo el pretexto de mantener la paz. Durante meses gobernó la ciudad a través del emperador cautivo, mientras enviaba exploradores por las provincias para consolidar su dominio. La tensión crecía. En la primavera de 1520, Cortés supo que Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador Velázquez de Cuba, había desembarcado en Veracruz con órdenes de arrestarlo. Abandonó Tenochtitlán con parte de su ejército para enfrentarlo. Derrotó a Narváez y absorbió sus hombres, pero en su ausencia estalló el desastre.
El capitán Pedro de Alvarado, dejado al mando, había ordenado una masacre durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor, provocando un levantamiento general. Cuando Cortés regresó, encontró la ciudad en guerra. Los aztecas sitiaron a los españoles en el palacio de Axayácatl. Moctezuma, intentando mediar, fue apedreado por su propio pueblo y murió poco después, aunque las versiones sobre su muerte difieren. La situación era insostenible. En la noche del 30 de junio de 1520, los españoles intentaron huir bajo la lluvia, cargando el oro que habían saqueado. Fueron descubiertos y perseguidos por los guerreros mexicas. Centenares murieron ahogados o atravesados por lanzas en los puentes derrumbados. Aquella jornada pasaría a la historia como la Noche Triste. Cortés logró escapar con unos pocos hombres y refugiarse en Tlaxcala, donde reorganizó su ejército. Mientras tanto, en Tenochtitlán, los aztecas eligieron como nuevo emperador a Cuitláhuac, quien resistió con éxito los primeros ataques españoles, pero murió poco después víctima de la viruela, una enfermedad desconocida traída por los europeos. Su sucesor, Cuauhtémoc, apenas contaba 20 años cuando asumió el mando del imperio. A pesar de su juventud, demostró un valor y una inteligencia notables. Preparó la defensa de la capital con ingenio, fortificó los accesos y reorganizó a sus tropas, pero la ciudad ya estaba asediada por un enemigo más implacable que las armas, la epidemia. En mayo de 1521, Cortés inició el asedio final. Con la ayuda de carpinteros y marineros, construyó 13 brigantinas, unos pequeños barcos de guerra, para dominar el lago y cortar los suministros. Las fuerzas combinadas de españoles y tlaxcaltecas avanzaron por las calzadas, destruyendo sistemáticamente las defensas mexicas. La lucha fue encarnizada. Cada calle, cada templo y cada canal se convirtieron en campo de batalla. Los aztecas combatían hasta el último hombre, mientras el hambre y las enfermedades diezmaban a la población. Los relatos de los cronistas hablan de cadáveres amontonados en los canales y el aire cargado de humo y ceniza. Durante más de 3 meses, Tenochtitlán resistió. Cortés ofreció varias veces la rendición, pero Cuauhtémoc se negó. El 13 de agosto de 1521, exhausto y sin alimentos, el joven emperador intentó huir en canoa, pero fue capturado. Al ser presentado ante Cortés, pronunció las palabras que quedaron grabadas en la memoria de la conquista. «He hecho cuanto estaba obligado por mí y mi reino a defenderme. Ya no puedo más. Toma este puñal y mátame con tus manos». Cortés, impresionado, le perdonó la vida, pero el imperio había desaparecido. Tenochtitlán fue arrasada. Las pirámides fueron destruidas, los templos desmantelados piedra por piedra y los canales rellenados para dar paso a calles y plazas. Sobre las ruinas de la gran capital azteca se levantó México Tenochtitlán, capital del virreinato de la Nueva España. El lago comenzó a secarse, las costumbres fueron prohibidas y los dioses reemplazados por santos y crucifijos. Los sobrevivientes fueron repartidos en encomiendas, obligados a trabajar para los nuevos señores españoles. Cortés, convertido en gobernador, envió informes al rey Carlos I describiendo la magnitud de su conquista y justificando sus acciones como una empresa de evangelización. Pero tras la gloria vino la desconfianza. La corona recortó su poder, temerosa de que el conquistador se volviera demasiado poderoso. En 1528 regresó a España y fue recibido con honores, aunque nunca volvió a ejercer el mismo control sobre las tierras que había conquistado. Su hazaña, sin embargo, ya era irreversible. El mundo antiguo de los mexicas había desaparecido para siempre, y sobre sus ruinas se alzaba una nueva civilización mestiza, nacida de la sangre, el hierro y la fe. La conquista del Imperio Inca. En el corazón de los Andes, el Tahuantinsuyo, mejor conocido como el Imperio Inca, se extendía desde el actual Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina. Era un mundo de montañas y terrazas, de caminos que cruzaban abismos y de templos bañados en oro. Gobernado desde Cuzco, su capital sagrada, el imperio había alcanzado una sofisticación política y administrativa sin precedentes en América. Pero cuando los hombres de Francisco Pizarro llegaron a sus costas en 1532, la unidad del imperio estaba herida. Una guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa había desgarrado su estructura interna y dejado a su ejército debilitado.
El destino del Tahuantinsuyo ya estaba sellado antes de que se disparara la primera arcabuzada. La semilla de la ruina se había sembrado años atrás. El gran emperador Huayna Cápac, hijo de Túpac Yupanqui, había expandido el dominio inca hasta Quito y consolidado una red de caminos, fortificaciones y centros administrativos que mantenían la cohesión de aquel vasto territorio. Pero en 1527, mientras se encontraba en el norte, una epidemia desconocida, probablemente la viruela llegada con los europeos, lo alcanzó. Murió en Quito junto a su heredero designado, Ninan Cuyuchi. Sin sucesor claro, el imperio se dividió entre sus dos hijos, Huáscar, que gobernaba desde Cuzco, y Atahualpa, que controlaba las provincias del norte. La rivalidad degeneró en una guerra sangrienta. Tras años de combates, Atahualpa salió victorioso, pero su triunfo llegó justo cuando las naves de Pizarro tocaban tierra. Francisco Pizarro, natural de Trujillo, Extremadura, había escuchado las leyendas sobre un reino dorado durante sus años en Panamá. Pobre, analfabeto y de carácter tenaz, había participado en las expediciones de Vasco Núñez de Balboa y sobrevivido a selvas, motines y tempestades. En 1529 obtuvo del rey Carlos I la capitulación de Toledo, que le otorgaba el derecho a conquistar y gobernar las tierras del sur. Con apenas 180 hombres, 27 caballos y un puñado de arcabuces, zarpó hacia el sur en busca de aquel imperio legendario. Su pequeño ejército incluía a figuras decisivas como Diego de Almagro y el sacerdote Vicente de Valverde. En noviembre de 1532, Pizarro llegó a Cajamarca, una ciudad en las alturas del norte peruano. Allí se encontraba Atahualpa, quien había establecido su campamento con un ejército de decenas de miles de soldados. El Inca, confiado en su poder, aceptó reunirse con los extranjeros. Según las crónicas, salió a su encuentro acompañado de su corte, adornado con oro y plumas, mientras los españoles se ocultaban en los alrededores de la plaza. El fraile Valverde se adelantó con un crucifijo y una Biblia, pidiéndole que aceptara la fe cristiana y se sometiera al rey de España. Atahualpa, irritado, arrojó el libro al suelo. Fue la señal. Pizarro ordenó atacar. Los cañones tronaron, los caballos irrumpieron entre la multitud y el sonido del metal resonó contra los muros de piedra. Miles de incas fueron masacrados en cuestión de horas. Atahualpa fue capturado, mientras sus generales eran dispersados. El conquistador comprendió que, con el emperador en su poder, poseía el corazón del imperio. Lo mantuvo prisionero en un palacio y lo obligó a gobernar a través de su cautiverio. Atahualpa, desesperado por su libertad, ofreció llenar una sala de oro y plata hasta donde alcanzara la mano de un hombre. Durante meses, los templos y santuarios del imperio fueron despojados de sus tesoros para cumplir su promesa. Pero una vez entregado el rescate, Pizarro lo traicionó. El 26 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado en Cajamarca. Antes de morir, aceptó el bautismo cristiano para evitar ser quemado vivo y fue estrangulado con una soga. Su muerte marcó el fin simbólico del Tahuantinsuyo. Los conquistadores marcharon hacia Cuzco, la capital imperial, donde los templos de oro fueron saqueados y los ídolos destruidos. Los incas, paralizados por la confusión y la falta de liderazgo, apenas pudieron resistir. En noviembre de 1533, Pizarro entró en la ciudad sin enfrentar una batalla decisiva. Allí, coronó a un inca títere, Manco Inca, con la intención de legitimar su dominio. Sin embargo, el joven monarca pronto comprendió que solo era un instrumento y en 1536 se rebeló. La rebelión de Cuzco fue el último intento de los incas por restaurar su imperio. Manco Inca reunió un ejército de decenas de miles de guerreros y sitió la ciudad durante meses. Los españoles resistieron en los templos convertidos en fortalezas, disparando arcabuces y cañones contra los muros sagrados. Las crónicas describen lluvias de flechas incendiarias y el sonido constante de los tambores de guerra. Pero las armas de fuego, los caballos y las alianzas indígenas sellaron nuevamente el resultado. Manco fue derrotado y huyó hacia la selva de Vilcabamba, donde estableció un reino independiente que sobrevivió por casi 40 años. Mientras tanto, Pizarro consolidaba su poder. En 1535 fundó la ciudad de Lima, llamada Ciudad de los Reyes, que pronto se convertiría en la capital del virreinato del Perú. Pero la ambición, que había sido su fuerza, también sería su perdición.
Las disputas con su socio Diego de Almagro se volvieron sangrientas. Ambos reclamaban la gobernación de las nuevas tierras. En 1538, Almagro fue capturado y ejecutado por orden de Pizarro, lo que encendió un ciclo de venganzas. 3 años después, el 26 de junio de 1541, un grupo de almagristas irrumpió en la casa del conquistador en Lima y lo asesinó a puñaladas. Murió desangrado, trazando una cruz con sus propios dedos sobre el suelo. El Tahuantinsuyo se transformó en un virreinato bajo la autoridad de la corona española. Los templos fueron reemplazados por iglesias, los quipus prohibidos y las lenguas nativas suprimidas por el castellano. El oro y la plata extraídos de las minas de Potosí y Huancavelica alimentaron el poder de España durante más de un siglo. La organización comunal del Ayllu fue destruida por el sistema de encomiendas y los caminos del Capac Ñan se convirtieron en rutas coloniales al servicio del comercio imperial. En las montañas de Vilcabamba, los descendientes de Manco Inca mantuvieron su resistencia hasta 1572, cuando Túpac Amaru Tene, el último soberano inca, fue capturado y decapitado en Cuzco. Su muerte puso fin definitivo a la dinastía imperial que había gobernado los Andes durante más de 3 siglos. El eco de los tambores sagrados se apagó bajo el repique de las campanas coloniales y los templos del sol se convirtieron en catedrales. El imperio del sol había desaparecido y sobre sus ruinas nacía el dominio del oro y de la cruz, las armas, los caballos y las enfermedades. Cuando los pueblos de América vieron por primera vez a los conquistadores europeos, no enfrentaron solo a un puñado de hombres, sino a un sistema bélico desconocido. En los barcos que cruzaron el Atlántico viajaban tecnologías, animales y microorganismos que transformarían para siempre la historia del continente. Las espadas de acero, los arcabuces, la pólvora, los caballos y sobre todo las enfermedades se convirtieron en armas tan decisivas como la estrategia o el valor. La superioridad militar de los invasores no residía únicamente en la fuerza física, sino en la diferencia de mundos que los separaba. En Europa, la guerra había evolucionado durante siglos bajo el peso de la metalurgia y la ingeniería. Los ejércitos castellanos del siglo XVI contaban con espadas de acero toledano, resistentes y flexibles, forjadas con una técnica que combinaba el hierro y el carbono en capas alternas. Los conquistadores portaban corazas, cascos y escudos de metal, capaces de resistir las armas de piedra o madera que usaban los pueblos americanos. A ellos se sumaban las ballestas y los arcabuces, armas de fuego tempranas que, aunque lentas y poco precisas, producían un efecto devastador. El ruido, el humo y el fuego sembraban pánico entre enemigos que jamás habían oído un disparo. En contraste, los guerreros indígenas combatían con valor y organización, pero con armamento rudimentario. En el Valle de México, los aztecas usaban el macuahuitl, una espada de madera con filos de obsidiana capaz de cortar con precisión, pero que se astillaba al primer golpe contra el metal. En los Andes, los incas utilizaban hondas, lanzas y porras, eficaces en combate cuerpo a cuerpo, pero inútiles frente a la artillería española. Sus armaduras de algodón prensado, aunque ligeras, no podían detener las cuchillas ni las balas. Sin embargo, no fue solo la tecnología la que inclinó la balanza, sino la forma de hacer la guerra. Los europeos estaban acostumbrados a la violencia total. La guerra medieval se basaba en la destrucción y la conquista definitiva del enemigo. En cambio, muchas sociedades americanas concebían la guerra como un acto ritual. Entre los aztecas, por ejemplo, las guerras floridas buscaban capturar prisioneros para el sacrificio, no aniquilar al adversario. Esa diferencia conceptual fue fatal. Los conquistadores no ofrecían treguas ni respetaban templos o jerarquías sagradas. Atacaban para someter y destruir. La sorpresa táctica, el uso del terror y la ejecución pública de los líderes locales quebraron la moral de pueblos enteros. Pero ninguna innovación tecnológica causó mayor asombro que la presencia del caballo. Extinto en América desde hacía milenios, su reaparición con los españoles tuvo un impacto psicológico incalculable. Los indígenas veían en aquel animal un ser mitológico, una fusión de hombre y bestia. Los jinetes parecían criaturas sobrenaturales capaces de atravesar multitudes con lanzas y espadas. Los caballos ofrecían velocidad, altura y fuerza, ventajas desconocidas en un continente donde la guerra se libraba siempre a pie. En campo abierto, su irrupción podía decidir una batalla en segundos.
Los conquistadores los utilizaban no solo como arma, sino como símbolo de poder. En sus campañas, Hernán Cortés y Francisco Pizarro cuidaban más a sus caballos que a muchos de sus hombres. Eran animales valiosos, escasos y difíciles de reemplazar. Cada uno era identificado por nombre y carácter. Algunos se hicieron legendarios, como el caballo Marcos, que montó Cortés en Tenochtitlán, o Sultán, la montura de Pizarro. Los indígenas aprendieron pronto a distinguirlos y a atacarlos primero, pero al principio el temor era absoluto. En las crónicas se cuenta que los guerreros mexicas creían que el caballo y el jinete compartían una sola alma. A medida que la conquista avanzaba, los caballos se multiplicaron en las llanuras y se adaptaron al nuevo continente. En pocas décadas, los pueblos indígenas del norte y del sur aprenderían a domarlos y convertirlos en parte de su cultura, transformando incluso su modo de vida. Pero durante los primeros años de la conquista, el caballo fue el emblema del poder europeo, la imagen del dominio. Aún así, ni el acero ni la caballería fueron las armas más decisivas del encuentro. Fue algo invisible, los virus y bacterias que los europeos trajeron consigo sin saberlo. En los cuerpos de los conquistadores viajaban enfermedades contra las cuales los pueblos americanos no tenían defensa alguna. La viruela, el sarampión, la influenza y la peste bubónica se propagaron con una rapidez brutal, precediendo incluso a los ejércitos. En algunos casos, la epidemia llegaba antes que las tropas. La viruela fue la más letal. En 1520, un esclavo africano infectado desembarcó en México con la expedición de Pánfilo de Narváez. En pocas semanas, la enfermedad se extendió por todo el valle, alcanzando Tenochtitlán en pleno asedio. Los cuerpos se cubrían de llagas, la fiebre los consumía y el pánico desorganizaba las defensas. Murieron miles, incluido el emperador Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma. La epidemia hizo en meses lo que los cañones no habían logrado en años. Los cronistas aztecas relataron cómo las calles quedaron cubiertas de cadáveres y los templos vacíos de sacerdotes. En el sur, el impacto fue igual o mayor. Antes de que Pizarro llegara a Cajamarca, la viruela ya había alcanzado los Andes, probablemente transportada por comerciantes o mensajeros desde Centroamérica. La epidemia mató al emperador Huayna Cápac y a su heredero, desencadenando la guerra civil que debilitó al imperio justo antes de la invasión española. En cuestión de décadas, la población indígena de América cayó de unos 60 millones a menos de 10. Las montañas, los valles y las selvas se llenaron de pueblos desiertos. Los europeos creyeron que era una señal divina que legitimaba su conquista. Además de la viruela, otras enfermedades siguieron su curso devastador. El sarampión arrasó con comunidades enteras, la gripe se propagó por las rutas comerciales del Caribe, y la malaria se extendió desde África con los barcos esclavistas. En muchos lugares los europeos encontraron regiones despobladas sin necesidad de librar batalla. Lo que para los conquistadores fue providencia o intervención divina, para los pueblos originarios fue el fin del mundo. Paradójicamente, el intercambio no fue unidireccional. Desde América llegaron a Europa males como la sífilis, que se propagó por el continente a finales del siglo XV. Pero el desequilibrio fue abismal. Mientras los europeos se adaptaban a nuevas enfermedades, las poblaciones indígenas fueron diezmadas sin posibilidad de recuperación. A la guerra militar se sumó una guerra biológica inconsciente que cambió la demografía, la economía y la cultura del continente. El triunfo de los conquistadores no se debió solo a la fuerza de las armas o a la astucia de sus líderes. Fue el resultado de un choque desigual entre dos mundos, uno endurecido por siglos de guerras, peste y metalurgia, y otro aislado, espiritual y agrícola. La pólvora, el caballo y la viruela fueron las tres columnas de un dominio que transformó la historia universal. La conquista de América no fue una sola guerra, sino una sucesión de cataclismos, biológicos, culturales y morales. El precio de aquel encuentro fue el colapso de civilizaciones enteras, borradas no tanto por el acero, sino por el invisible aliento de Europa, el papel de la Iglesia y los misioneros. Tras la conquista militar vino una conquista más silenciosa, más profunda y duradera, la del alma. Desde los primeros desembarcos en el Caribe, los reyes católicos habían dejado claro que la expansión de su imperio debía ir acompañada de la difusión del cristianismo.
Cada nueva expedición era, oficialmente, una empresa espiritual, una cruzada destinada a salvar las almas de los pueblos recién descubiertos. Pero bajo esa misión sagrada se escondía también el instrumento ideológico que justificaría siglos de dominación. En los estandartes de las carabelas ondeaban cruces. Detrás de cada soldado marchaba un sacerdote. El proceso comenzó casi de inmediato tras los viajes de Colón. En 1493, el Papa Alejandro VI emitió las bulas alejandrinas, que otorgaban a los monarcas de Castilla y Aragón el dominio sobre las tierras del Nuevo Mundo, con la condición de evangelizar a sus habitantes. Así nacía el Patronato Real, un acuerdo que otorgaba a la corona el control sobre la organización religiosa en América. La Iglesia y el Estado se entrelazaban en una misma misión: convertir y gobernar. En las primeras décadas del siglo XVI, mientras los conquistadores expandían su control territorial, llegaban también las órdenes religiosas. Franciscanos, dominicos, agustinos y más tarde jesuitas se dispersaron por los nuevos territorios fundando iglesias, conventos y misiones. Su labor combinaba la enseñanza de la fe con la reorganización total de la vida indígena. Los misioneros aprendían las lenguas locales, traducían catecismos y destruían los templos paganos para erigir sobre ellos cruces y altares. En las ruinas de los centros ceremoniales mayas, aztecas o incas se levantaron catedrales. Las piedras de los templos antiguos se reutilizaron en los muros de los nuevos. El proceso de evangelización fue tan complejo como contradictorio. Algunos religiosos veían su labor como una empresa de amor y redención. Otros la entendían como una imposición violenta del orden divino. Los pueblos nativos fueron obligados a asistir a misa, a bautizarse y a abandonar sus dioses. Las imágenes y los ídolos fueron destruidos o enterrados. Los antiguos sacerdotes indígenas, portadores de una sabiduría milenaria, fueron perseguidos, torturados o ejecutados como herejes. A los ojos de Europa, América debía ser purificada del paganismo, a una costa de borrar su memoria. Sin embargo, hubo misioneros que se convirtieron en voces de conciencia. El más célebre fue Fray Bartolomé de las Casas, un dominico nacido en Sevilla en 1484, que había llegado a América como encomendero y terminó convirtiéndose en su más feroz crítico. Tras presenciar la crueldad de los colonos en la Española y Cuba, renunció a sus privilegios y dedicó su vida a defender los derechos de los indígenas. En su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita en 1552, denunció los abusos, las matanzas y la esclavitud a la que eran sometidos los nativos. Sus palabras recorrieron Europa y generaron un debate moral sin precedentes. Casas argumentaba que los indígenas eran seres racionales, capaces de recibir la fe sin violencia. Su voz influyó en la promulgación de las leyes nuevas de 1542, que intentaron, aunque sin éxito pleno, limitar el poder de los encomenderos. La tensión entre la evangelización y la explotación definió el rostro espiritual del continente. Mientras algunos religiosos predicaban la compasión, otros acompañaban las campañas militares, bendiciendo las armas y legitimando las guerras de conquista como guerras justas. La religión se convirtió en la lengua del poder. El bautismo equivalía a la sumisión política y las nuevas ciudades nacían bajo la advocación de santos: San Juan de Ulúa, Santiago de Guatemala, Santa Fe de Bogotá, Lima de los Reyes. El mapa americano se llenó de nombres cristianos, sustituyendo la geografía ancestral por una cartografía espiritual europea. Las misiones fueron uno de los mecanismos más efectivos de control. Los frailes reunían a los indígenas dispersos en reducciones o pueblos organizados según un modelo cristiano: iglesia en el centro, plaza principal y viviendas alineadas. Allí se enseñaba la doctrina, el trabajo agrícola, la música y la obediencia. Este modelo permitió a la corona administrar grandes poblaciones con pocos recursos. Las órdenes religiosas actuaban como intermediarias entre los indígenas y los funcionarios reales, creando una estructura paternalista que persistiría por siglos. En regiones como Paraguay, los jesuitas construyeron auténticas ciudades teocráticas, donde la fe y la disciplina se fundían en una vida comunitaria regida por el sonido de las campanas. Pero la cristianización no fue completa ni homogénea. En muchos lugares, la fe indígena sobrevivió oculta bajo símbolos cristianos.
Las vírgenes, los santos y las procesiones absorbieron antiguos significados. En México, la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 en el Cerro del Tepeyac, antiguo santuario de la diosa Tonantzin, simbolizó esa fusión de mundos. El catolicismo americano se convirtió en un mosaico de sincretismos, un equilibrio entre la obediencia y la memoria, entre la cruz y la tierra. En los Andes, los campesinos seguían rindiendo culto a Pachamama, la Madre Tierra, bajo la forma de santos locales. En el Caribe, los dioses africanos traídos por los esclavos se entremezclaron con las imágenes católicas, dando origen a religiones mestizas como el vudú y la santería. La Iglesia no fue solo un instrumento espiritual, también fue una institución económica y política. Acumuló tierras, fundó universidades y controló la educación. En los siglos siguientes, sus órdenes se convirtieron en los principales propietarios del continente. Monasterios, haciendas y colegios formaron una red de poder que competía con los virreyes y gobernadores. Desde los púlpitos se dictaban las normas morales de la sociedad colonial y desde las cátedras se moldeaban las mentes de las élites criollas. No obstante, las tensiones entre el ideal evangélico y la realidad colonial nunca desaparecieron. Los mismos misioneros que defendían a los indígenas eran, a veces, partícipes del sistema que los oprimía. El bautismo era obligatorio, el trabajo forzado se justificaba como redención y la lengua española se imponía en nombre de la comprensión divina. El cristianismo llegó al continente envuelto en promesas de salvación, pero también en cadenas de obediencia. A mediados del siglo XVI, América era ya un vasto laboratorio espiritual. Las catedrales se alzaban sobre las pirámides destruidas. Los monjes traducían el catecismo al náhuatl, al quechua o al guaraní. Los coros indígenas entonaban misas en latín. En las plazas, los conquistadores juraban por la cruz y los vencidos rezaban ante ella. Lo que había comenzado como una empresa militar se transformó en una revolución cultural y religiosa de alcance planetario. La espada había abierto el camino, la cruz se encargó de sellarlo para siempre. La resistencia indígena. La conquista no fue un acto instantáneo ni un triunfo absoluto. Detrás de las crónicas glorificadas por los vencedores, hubo siglos de resistencia, rebeliones y guerras silenciosas que recorrieron el continente desde el Caribe hasta los Andes. Aunque los imperios azteca e inca habían caído, el espíritu de los pueblos originarios no se extinguió. Bajo la superficie del dominio español persistió una lucha constante por la supervivencia, la dignidad y la memoria. Fue una guerra prolongada, sin fronteras precisas, librada con lanzas, con palabras y con creencias. Desde los primeros años de la colonización, las rebeliones se convirtieron en un eco repetido. En las islas del Caribe, donde comenzó la conquista, los pueblos taínos fueron los primeros en oponerse. En 1511, el cacique Hatuey, que había huido de la Española a Cuba, encabezó una revuelta contra los españoles. Advirtió a sus seguidores que los europeos adoraban al oro como a un dios y los instó a resistir. La rebelión fue aplastada y Hatuey fue capturado y condenado a la hoguera. Antes de morir, un sacerdote le ofreció el bautismo para salvar su alma. Hatuey preguntó si en el cielo estaban los españoles. Cuando el fraile respondió que sí, el cacique replicó que prefería el infierno. Su respuesta se convirtió en símbolo de la primera resistencia americana. En el continente, las rebeliones adoptaron formas diversas. Algunas fueron abiertas y violentas, otras lentas y disimuladas. En México, tras la caída de Tenochtitlán, numerosos pueblos intentaron recuperar su independencia. Entre 1522 y 1525 estallaron levantamientos en Michoacán, Colima y Jalisco, donde los pueblos purépechas y otomíes atacaron guarniciones españolas. En la región de los mixtecos y zapotecos, las montañas se convirtieron en refugio de rebeldes. Cortés tuvo que enviar tropas para sofocar los focos de insurrección que amenazaban el frágil control colonial. Más al sur, en las selvas y tierras altas de Guatemala, la resistencia se prolongó durante décadas. Los pueblos quiche y cachiquel, que habían sido enemigos de los aztecas, se enfrentaron ahora a Pedro de Alvarado. Tras la derrota inicial de los quiche en 1524 y la muerte de su líder Tecún Umán, las montañas se llenaron de insurgentes. Los españoles fundaron la ciudad de Santiago de los Caballeros para controlar la región, pero las rebeliones continuaron.
Los mayas itzáes, refugiados en las selvas del Petén, conservaron su independencia durante más de un siglo y medio. Su capital, Tayasal, resistió hasta 1697, cuando finalmente cayó ante un ejército español proveniente de Yucatán. Fue la última ciudad indígena libre en todo el continente. En el altiplano andino, la resistencia adoptó una dimensión casi épica. Tras la ejecución de Atahualpa y la caída de Cuzco, los españoles creyeron haber destruido el imperio inca, pero en 1536 Manco Inca, el monarca títere instalado por Pizarro, se rebeló. Reunió a decenas de miles de guerreros y sitió la capital durante meses. Las crónicas cuentan que los cerros de Cuzco ardieron de noche y que los muros del Coricancha temblaban bajo el estruendo de los tambores. Aunque el levantamiento fue sofocado, Manco logró huir hacia la selva de Vilcabamba, donde fundó un nuevo estado inca, clandestino y rebelde. Desde allí, sus descendientes, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, mantuvieron viva la resistencia durante casi 40 años. No sería hasta 1572, bajo el virrey Francisco de Toledo, cuando el último inca fue capturado y ejecutado en Cuzco. Con su muerte, el eco del imperio pareció extinguirse, aunque su memoria seguiría latiendo en los Andes. No todas las resistencias fueron armadas. En muchos casos, la lucha se libró en el terreno cultural. Los pueblos sometidos conservaron sus lenguas, sus rituales y su cosmovisión bajo el disfraz del cristianismo impuesto. Las antiguas deidades se escondieron tras imágenes de santos. Las fiestas agrícolas se transformaron en celebraciones religiosas. En México, los nahuas veneraban a la Virgen de Guadalupe con el fervor que antes dedicaban a Tonantzin. En los Andes, la Pachamama seguía recibiendo ofrendas a escondidas bajo la mirada indulgente de algunos curas. El sincretismo se convirtió en una forma de resistencia espiritual, una manera de sobrevivir sin desaparecer. Rebeliones que desbordaron el tiempo colonial y encendieron la llama de la independencia. En 1560, el cacique Juan Santos Atahualpa proclamó un movimiento mesiánico en la selva central del Perú, asegurando ser descendiente de los incas. Su mensaje mezclaba cristianismo y tradición andina, y su rebelión mantuvo a raya a las autoridades españolas durante más de 20 años. En 1616, en el norte de México, los tepehuanes se alzaron contra las misiones franciscanas, destruyéndolas casi por completo. En 1641, los araucanos de Chile, conocidos como mapuches, derrotaron a las tropas del gobernador español y destruyeron todas las ciudades al sur del río Biobío. Fue la única región continental donde los españoles nunca lograron una conquista total. Los mapuches constituyeron una excepción en toda América. Desde el siglo XVI hasta el XVIII, resistieron sucesivas campañas militares. Sus jefes, como Lautaro, Caupolicán y Pelantaro, desarrollaron tácticas adaptadas a la guerra europea, aprendiendo incluso a usar caballos y arcabuces. Firmaron tratados, atacaron fuertes y destruyeron asentamientos, manteniendo una independencia reconocida incluso por la corona española. La frontera de Arauco, al sur de Chile, se convirtió en una línea viva entre dos mundos que nunca se sometieron del todo. Con el paso de los siglos, la resistencia indígena se transformó, pero nunca desapareció. En el siglo XVIII, un descendiente simbólico del linaje incaico volvió a desafiar al imperio. En 1780, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II, encabezó una rebelión masiva en el sur del Perú contra los abusos coloniales. Su levantamiento, que se extendió por el altiplano y el norte argentino, reunió a miles de indígenas y mestizos que exigían justicia y el fin de los tributos. La insurrección fue sofocada con brutalidad. Tupac Amaru II fue descuartizado en la plaza de Cuzco, pero su grito «Volveré y seré millones» quedó grabado en la historia como la promesa de un pueblo que nunca dejó de resistir. Desde las islas del Caribe hasta las cordilleras andinas, la resistencia indígena adoptó rostros distintos, pero un mismo propósito: no desaparecer. Frente al acero, la cruz y la viruela, los pueblos originarios mantuvieron viva su identidad en los cantos, los tejidos, las lenguas y las leyendas. A veces en la guerra, a veces en el silencio. Las crónicas de los conquistadores intentaron escribir su final. La historia demostró que nunca llegó. La fundación de nuevas ciudades y virreinatos
Tras la conquista vino el orden. Sobre las ruinas humeantes de los imperios indígenas, la corona española emprendió una obra colosal: la creación de una nueva arquitectura política, económica y religiosa que asegurara su dominio sobre el continente. El hierro y el fuego habían abierto el camino, pero la pluma y la cruz consolidarían el imperio más vasto que Europa había conocido. América fue reorganizada desde los cimientos. Las ciudades se planificaron, los tributos se sistematizaron, los virreyes reemplazaron a los conquistadores y el continente entero fue convertido en una prolongación del Reino de Castilla. La fundación de las primeras ciudades tuvo un propósito doble: servir como centros administrativos y como símbolos de autoridad. Los conquistadores no levantaban simples campamentos, fundaban urbes trazadas a cordel, con plazas mayores, iglesias, cabildos y casas reales. En el corazón de cada ciudad debía haber una plaza central desde la cual se irradiaba el poder civil, militar y eclesiástico. El modelo urbanístico, inspirado en las ordenanzas de Felipe II y el pensamiento renacentista, reflejaba el orden jerárquico de la monarquía. La plaza era el símbolo de la presencia del rey, aunque el monarca estuviera a miles de kilómetros. En el norte del continente, Hernán Cortés había levantado México Tenochtitlán sobre las ruinas de la antigua capital azteca. Sus canales fueron rellenados, sus templos demolidos y reemplazados por la Catedral Metropolitana, el Palacio Virreinal y los edificios del gobierno. Al sur, Francisco Pizarro fundó en 1535 la ciudad de los Reyes, actual Lima, como sede administrativa del Perú y base de las comunicaciones marítimas con España. En el Caribe, Santo Domingo se consolidó como la primera capital del Nuevo Mundo, centro de comercio, tráfico de esclavos y sede de la primera audiencia real. En pocos años surgieron nuevas urbes como Guatemala, Quito, Bogotá, Buenos Aires, Caracas y Santiago de Chile, cada una organizada según el mismo modelo, un microcosmos del poder imperial. El territorio conquistado se dividió en grandes unidades administrativas llamadas virreinatos, encabezadas por un virrey que representaba la autoridad del monarca. El primero fue el Virreinato de Nueva España, creado en 1535 y con sede en México. Le siguió el Virreinato del Perú, establecido en 1542, que abarcaba la mayor parte de Sudamérica. Estos virreinatos eran auténticos reinos dentro del reino. Tenían sus propias leyes, tribunales, ejércitos y sistemas fiscales, pero estaban subordinados al Consejo de Indias, en Sevilla, que regulaba toda la vida colonial. Más tarde, con el paso de los siglos, la expansión y la dificultad de gobernar territorios tan vastos obligarían a la corona a crear nuevos virreinatos. El del Río de la Plata en 1776 y el de Nueva Granada en 1717. El sistema virreinal fue la clave de la estabilidad imperial. Los virreyes, elegidos entre nobles de confianza, eran al mismo tiempo administradores, jueces y militares. Representaban al rey en los actos oficiales, promulgaban leyes y supervisaban el cumplimiento de la fe católica. Bajo ellos operaban los cabildos, es decir, los gobiernos locales, y las audiencias, que actuaban como tribunales de apelación. En la práctica, estos órganos formaban una red burocrática que mantenía el orden y garantizaba el flujo de riquezas hacia España. Cada barco que partía del puerto de Veracruz o de Callao cargaba no solo metales preciosos, sino también informes, censos, órdenes y decretos que conectaban el Nuevo Mundo con la metrópoli. En este entramado administrativo, los conquistadores fueron paulatinamente desplazados. La corona, temerosa de su creciente poder, los sustituyó por funcionarios leales y por una nueva élite de criollos, como se conocieron a los descendientes de españoles nacidos en América, que pronto ocuparon los puestos intermedios de gobierno. El sueño personal de gloria dio paso a la obediencia institucional. Las viejas rivalidades entre capitanes se transformaron en pleitos judiciales y las espadas cedieron su lugar a los sellos y pergaminos. El imperio se volvió burocrático, reglamentado y predecible, aunque en su superficie siguiera brillando el oro de las catedrales. La Iglesia acompañó este proceso desde el principio. Cada nueva ciudad incluía una catedral, un convento y un hospital, y cada región era asignada a una diócesis. La evangelización, ahora organizada, se integró al aparato político. Las misiones religiosas, especialmente las de los jesuitas, extendieron la frontera del mundo hispano hacia regiones aún no conquistadas.
En los llanos del Paraguay, en el Chaco, en el desierto de Sonora o en la Alta California, los frailes fundaron pueblos autosuficientes, enseñando agricultura, música y carpintería a los pueblos nativos. Estos enclaves eran, al mismo tiempo, santuarios espirituales y puestos avanzados del imperio. El crecimiento urbano trajo consigo una nueva estratificación social. En la cúspide se encontraban los peninsulares, es decir, los españoles nacidos en Europa, seguidos por los criollos, que aunque ricos y cultos, eran excluidos de los cargos más altos. Debajo de ellos estaban los mestizos, fruto del mestizaje entre europeos e indígenas, los indígenas obligados a trabajar bajo el sistema de encomiendas, y finalmente los esclavos africanos, que comenzaron a llegar en grandes cantidades a partir del siglo XVI. Cada ciudad reflejaba en su distribución física y en sus jerarquías el orden racial y económico impuesto por el sistema colonial. Las mansiones blancas se erigían alrededor de la plaza. Las chozas de los indígenas se extendían en los márgenes. El desarrollo de las nuevas urbes transformó el paisaje. Los caminos incas se convirtieron en rutas comerciales, los canales aztecas en avenidas rectas. Se levantaron universidades, imprentas, palacios de gobierno y mercados. México y Lima se convirtieron en centros de poder tan imponentes como muchas capitales europeas. Desde ellas se controlaba un territorio que abarcaba selvas, desiertos, valles y cordilleras. En su cúspide, el imperio español parecía eterno, una máquina de poder tan vasta que ningún enemigo podía desafiarla. Pero el equilibrio era frágil. La riqueza que fluía hacia Sevilla y Madrid dependía de un sistema de extracción que empobrecía las colonias y agotaba sus recursos humanos. Los pueblos indígenas se reducían, las minas exigían más mano de obra y las tierras eran monopolizadas por grandes hacendados. Las ciudades, aunque monumentales, eran también focos de desigualdad. La distancia entre peninsulares y criollos crecía. Entre el palacio y la choza, el abismo se ensanchaba. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII, el poder español alcanzó su cenit. Desde los Andes hasta el Caribe, los virreyes gobernaban en nombre de un monarca distante y las campanas de las catedrales resonaban como ecos de la metrópoli. El orden colonial parecía firme, inmutable, protegido por la fe y la espada. Las banderas de Castilla ondeaban en ambos océanos y las ciudades americanas nacidas de la conquista brillaban como espejos del poder europeo en el Nuevo Mundo.